En noviembre de 2018, Lucía, una líder superior, vino a supervisar el trabajo de nuestra iglesia. Había un miembro que propagaba prejuicios contra los líderes y estaba formando un bando para perturbar. Le hablamos muchas veces, pero no se arrepentía. Dudábamos si debíamos calificarlo de anticristo y se lo preguntamos a Lucía. Lucía usó verdades sobre cómo discernir anticristos para enseñarnos a decidir, y eso nos dio una solución. En nuestras charlas también aprendí que cuando Lucía era una nueva líder, le llevó solo 2 semanas resolver cierto caos en la iglesia que no se había resuelto en 2 meses. Siendo líder superior, supervisó el trabajo de muchas iglesias y resolvió muchos de sus problemas. Sin darme cuenta, empecé a admirarla. Luego mi compañera y yo teníamos unos asuntos que no entendíamos, así que esperamos a que viniera Lucía a orientarnos. Un mes después, por fin Lucía volvió a nuestra iglesia. Le conté de inmediato sobre los asuntos y dificultades que afrontábamos y pronto arregló de nuevo las cosas. Tras varios encuentros, la admiraba mucho. Para mí, ella merecía su posición, comprendía la verdad y tenía discernimiento. Ella resolvía con facilidad problemas que yo simplemente no podía. Esperaba que pudiera venir a orientarnos más a menudo. Para mi sorpresa, destituyeron a Lucía unos meses más tarde. ¿La destituyeron? Exacto. Era arrogante y autoritaria en el trabajo y no aceptaba la verdad. Interrumpía el trabajo de la iglesia. Me resultaba inconcebible. Pero también pensé que podría ser bueno para ella. Si era capaz de conocerse y transformarse, podría volver a un trabajo importante. Así que, aunque la habían destituido, no cambió nada el lugar que ocupaba en mi corazón. Meses después, la iglesia nos asignó a Lucía y a mí la responsabilidad de la labor de depuración. Yo estaba encantada. Quería aprovechar esa oportunidad para aprender más de ella. Cuando debatíamos los asuntos, ella siempre encontraba principios pertinentes que enseñar para hallar soluciones. Y hablaba mucho de que llegó a líder siendo muy nueva en la fe, de cómo mejoró el trabajo gracias a su esfuerzo y de que se conoció a sí misma tras su destitución. Y afirmaba que la iglesia le volvía a dar un trabajo importante. Todo esto hacía que la admirara aún más. Y siempre acudía a ella con mis preguntas. Ella siempre tenía respuesta. Tiempo después, dejé de centrarme en orar y buscar a Dios en el deber. Confiaba en Lucía en todo, ya que creía que ella siempre tenía la razón. Nadie es perfecto. ¿Quién tiene razón siempre? Eso es. Muy cierto. Pero por entonces le daba mucha importancia a ella. La adulaba ciegamente y casi comete una gran maldad. ¿Qué pasó? Un día me enteré de que antes, cuando Eleonora era líder, criticó a su compañera frente a su familia porque tenía prejuicios contra ella. Su familia contó eso en una reunión de grupo. La líder de la iglesia calificó de anticristo a Eleonora solo por eso. Para su familia, esa forma de abordarlo no seguía los principios, así que redactó una carta. Pero la líder de la iglesia calificó a la familia de Eleonora de banda de anticristos y los aisló. Decir que son una banda de anticristos únicamente por eso es muy arbitrario. Yo estoy de acuerdo. Sí. Al mirar los documentos de expulsión de Eleonora, vi que vivía inmersa en un carácter corrupto y que manifestó ciertas críticas. No peleaba por el estatus ni iba a fundar su propio reino, no era un anticristo. Su familia redactó esa carta de denuncia para señalar un problema, pero no formó un bando ni perturbó la labor de la iglesia. No debieron ser calificados de anticristos. Eso Claro es. que no. Además, yo había conocido a Eleonora años antes. Tenía una humanidad aceptable y no parecía una malhechora. ¿Habría errado la líder al calificarla como anticristo y expulsarla? No es un asunto menor. Cierto. Quería la ayuda de Lucía para pensarlo, pero me dijo, muy concluyente, Eleonora criticó a su compañera. Y eso es un acto malvado. Su familia habló en su defensa. Es una banda de anticristos.
Revisemos si hicieron más cosas malvadas. No me pareció correcto que fuera tan concluyente. Pero pensé que, si Lucía estaba tan segura, debía de tener muy controladas las cosas. Como había sido líder superior y tenía gran experiencia y discernimiento, debía conocer la verdad y ver las cosas mejor que yo. Así pues, cambié de tono. Hace unos años que no tengo contacto con Eleonora. No sé si ha cometido otras maldades. Vamos a investigarlo y decidimos. Pronto recibí más información sobre Eleonora. No había cometido más maldades y, tras juzgar a su compañera, hizo introspección y se conoció a sí misma. Su familia no propagaba críticas, ni hacía que otros defendieran a Eleonora. Por su conducta no debieron ser calificados de anticristos ni expulsados. Eso es. ¿Qué opinaba de ello, Lucía? Fue muy displicente y creía correcto calificar a Eleonora de anticristo. También dijo, si dejamos a los anticristos en la iglesia y siguen haciendo el mal, participamos de su maldad. Otra hermana tampoco coincidía con Lucía. Ella también dijo que no eran una banda de anticristos, que solo habían exhibido corrupción y que debíamos readmitirlos. Sin duda. Lucía sostuvo con confianza, aunque Eleonora no sea un anticristo, es una malhechora. Difamó a su colaboradora ante sus familiares, quienes lo contaron en una reunión y redactaron una denuncia. ¿Eso no es perturbar la iglesia? No podemos readmitirlos y debemos conocer mejor su maldad. ¿Eso no es arbitrario? Sí. La familia de Eleonora solo lo comentó en una reunión de grupo. ¿Eso es propagar críticas? Exacto. Además, lo correcto es informar de un problema que hayas descubierto. ¿Cómo Sí. afirmaba que eso era perturbar la iglesia? Lucía hablaba y actuaba sin principios. Eso Sí. es. Pero yo dudé un poco tras oír hablar a Lucía. Ella estaba tan segura de que había que expulsar a Eleonora. ¿Tenía yo una perspectiva limitada? ¿Eleonora era una malhechora? Lucía había sido líder mucho tiempo. Debía tener una visión más amplia. Supuse que me faltaba discernimiento y que podíamos seguir investigando lo que había hecho Eleonora. Aunque no me sentía totalmente tranquila, me fortalecí y mandé a algunos hermanos a indagar más en ello. Me sentí muy incómoda cuando lo ordené y mi corazón quedó en tinieblas. Me cuesta describir cómo me sentí. Oré a Dios para pedirle que me guiara a fin de conocerme en esto y saber actuar. Ajá. Amén. Después de orar leí estas palabras de Dios. Dios vigila a cada iglesia y cada persona. No importa cuántas personas haya cumpliendo un deber o siguiendo a Dios en una iglesia. En cuanto se apartan de sus palabras, en cuanto pierden la obra del Espíritu Santo, dejan de experimentar la obra de Dios. Y así, ellas y el deber que cumplen no tienen ninguna conexión ni forman parte de la obra de Dios. En tal caso, esta iglesia se convirtió en un grupo religioso. ¿No diríais que estas personas están en grave peligro? No buscan la verdad al enfrentarse a los problemas y no actúan según los principios de la verdad. Están sujetas a los arreglos y manipulaciones de los humanos. Incluso muchos, durante el cumplimiento de su deber, no oran ni buscan los principios de la verdad. Solo preguntan a otros si hacen lo que les dicen actuando según lo que digan los demás. Hacen lo que sea que los demás les indiquen. Creen que orar a Dios sobre sus problemas y buscar la verdad es vago y difícil. Ellos buscan una solución simple y fácil. Creen que confiar en los demás y hacer lo que les dicen es fácil y más práctico. Por eso solo hacen lo que dicen los demás, preguntan a otros y hacen lo que les dicen. En consecuencia, aunque lleven creyendo muchos años al enfrentar un problema, jamás se han presentado ante Dios orando y buscando su voluntad y la verdad, para luego comprender la verdad y actuar según la voluntad de Dios. Jamás han tenido tal experiencia. ¿Practican realmente esas personas la fe en Dios? Amén. Amén. Las palabras de Dios enseñan que quien no lo lleva a Él en el corazón, en lugar de buscar los principios de la verdad, escucha a otros y sigue sus planes.
Eso no es practicar la fe en Dios y Él no reconoce esa fe. No era ese precisamente mi estado. En cuanto a la familia de Eleonora, Lucía afirmó que era una banda de anticristos. Para mí, eso no concordaba con los hechos, pero la tenía en tan alta estima que no busqué los principios de la verdad. Aceptaba todo lo que me mandara a hacer. Los resultados de la investigación mostraron que se les calificó incorrectamente. Pero ante la persistencia de Lucía, ignoré mis propias opiniones. Aunque me sentía incómoda, seguí sin buscar los principios de la verdad. Solo me obligué a hacer lo que decía Lucía. No llevaba a Dios en el corazón. ¿Qué tenía eso de fe? Cada vez me sentía peor. Siempre me había considerado una creyente sincera. Nunca imaginé que idolatraría y seguiría a una persona. Me sentía intranquila, había desagradado a Dios. Si no me arrepentía, Él podría descartarme. Asustada por esta idea, dije una oración para pedirle a Dios que me guiara para cambiar de estado, buscar la verdad y considerar a Eleonora y a su familia según los principios. Luego, busqué principios de la verdad pertinentes para el asunto de Eleonora y aprendí la diferencia entre un anticristo y un carácter corrupto normal. Los anticristos consideran el poder como la vida y quieren controlar a los escogidos de Dios. Castigan a la gente para conquistar el poder. Hacen mal e interrumpen la labor de la iglesia. Sí. Además, los anticristos son, en esencia, gente malvada sin humanidad. Así es. No sienten pesar ni arrepentimiento aunque hayan hecho mucho mal. La gente corrupta normal no puede evitar hablar y hacer cosas por la reputación y el estatus. Pero tiene razón y conciencia. Puede aceptar la verdad y reflexionar. Tras tomar la senda equivocada, puede arrepentirse gracias al trato de los hermanos y a la disciplina y reprensión de Dios, como dicen las palabras de Dios. Sin importar quién sea, cuánto mal haya hecho, ni lo grande de sus errores, si es un anticristo o alguien con un carácter de anticristo, se determina según sea capaz de aceptar la verdad, de aceptar la poda y el trato, y si tiene remordimiento genuino. Si puede aceptar la verdad, puede aceptar la poda y el trato, tiene remordimiento, y si puede entregar una vida de servicio a Dios, tiene cierta intención de arrepentirse. Y tales personas no deben catalogarse de anticristos. Amén. Amén. Yo sabía dentro de mí que Eleonora no era un anticristo, ni su familia una banda de anticristos. No podía seguir dudando y escuchando ciegamente a alguien. Correcto. Sí, muy bien. Tenemos discernimiento al conocer la verdad y al saber evaluar y tratar a los demás. Muy cierto. Es clave buscar la verdad. Así es. Sí. Continué buscando. Cuando Lucía y yo veíamos las cosas de forma distinta, ¿por qué en vez de buscar los principios le seguía el juego? ¿Cuál era la raíz del problema? Eso es. Recordé estas palabras de Dios. Lo que tú admiras no es la humildad de Cristo, sino a esos falsos pastores de destacada posición. No adoras la belleza ni la sabiduría de Cristo, sino a esos licenciosos que se regodean en la inmundicia del mundo. Te ríes del dolor de Cristo, que no tiene dónde reclinar su cabeza, pero admiras a esos cadáveres que cazan ofrendas y viven en el libertinaje. No estás dispuesto a sufrir junto a Cristo, pero te lanzas con gusto a los brazos de esos anticristos temerarios. A pesar de que solo te suministran carne, palabras y control. Incluso ahora tu corazón se vuelve hacia ellos, a su reputación, a su estatus, a su influencia. Además, sigues con una actitud que te hace difícil soportar la obra de Cristo y no puedes aceptarla. Por eso te digo que te falta fe para reconocer a Cristo. Amén. Amén. Sí, amén. Al leer sus palabras, vi que idolatraba y seguía a una persona. Porque en mi fe, Cristo para mí no era vital, sino que yo idolatraba el estatus y el poder. Como Lucía había sido líder superior y tenía soluciones al supervisar, yo creía que conocía la verdad, así que la respetaba y admiraba.
Por eso no tenía ideas ni opiniones propias cuando colaborábamos. Hacía lo que dijera y consideraba por completo que sus palabras eran la verdad. Hasta en algo tan importante como expulsar o no a Eleonora y a su familia, seguí ciegamente a Lucía, lo que demoró la readmisión de esa familia en la iglesia, así como su entrada en la vida. Es Sí. verdad. Dios valora la vida de todas las personas. Los oprimidos por falsos líderes no llevan una vida de iglesia mucho tiempo. Viven en tinieblas, desamparados y sufriendo. Pero yo no pensaba en su voluntad. No me responsabilizaba de la entrada en la vida. En cuanto a la familia de Eleonora, yo siempre hice caso a una persona. Estaba confundidísima. Sin esas tinieblas espirituales, no habría despertado, habría continuado haciendo el mal. Oré a Dios arrepentida. Dios, no quiero adular y seguir a una persona. Quiero honrar tu grandeza y actuar según la verdad. Después, cuando vi a Lucía, le comenté mi opinión. Y me dijo, bruscamente, luego lo hablaremos. Entonces cambió de tema. Es que no aceptaba la verdad. Eso Claro es. que no. Veía que se aferraba a su idea y no le importaba la vida de los demás. Me enojé mucho. Decidí que, a toda costa, tenía que contarle a la líder la situación de la familia de Eleonora. Sin duda. Luego vino la líder a llevar a cabo un trabajo y reveló que Lucía había sido autoritaria en la labor de depuración, que había calificado a la gente contra los principios perturbando la labor de la iglesia y la destituyó. Aparentemente, en el caso de Eleonora, Lucía era muy consciente de su error, pero no lo quería admitir. Ordenó personalmente que se recabara información de Eleonora para criticarla, decidida a que a su familia y a ella los expulsaran por ser anticristos. ¡Qué maldad! Una gran maldad. Sí, yo estaba enojadísima. Con tal de preservar su estatus, no le importaba la vida de los hermanos y hermanas. Era algo muy malvado. Sí. Al recordar mi época con Lucía, veo que ella siempre hablaba de todo su esfuerzo, por lo que yo la consideraba alguien que buscaba la verdad. No analizaba la esencia de sus actos según la verdad. Compartir realmente una experiencia implica hablar de lo que has llegado a saber, gracias al juicio de Dios. Sí. De qué verdades has aprendido y de cómo has practicado la verdad para satisfacer a Dios. Pero ella no podía hablar del auténtico entendimiento. Esos tiempos duros de los que hablaba eran para enaltecerse y para recibir admiración. Iba por la senda de un anticristo. Sí. Sin duda. Aprendí a discernir un poco cómo era Lucía y me detesté aún más. Como creyente, no veía las cosas a través de las palabras de Dios, solo veía los dones y la aptitud de la gente e idolatraba el estatus. Estuve a punto de hacer el mal con Lucía, expulsando a la gente equivocada. Qué ciega e ignorante que era. Al pensarlo, empecé a tener miedo. Sí. Si idolatramos personas en vez de centrarnos en buscar la verdad, podemos oponernos a Dios en cualquier momento. Cierto. Sí. Después leí otro pasaje de las palabras de Dios. Oh. Dios Todopoderoso dice: cuando alguien es elegido líder por los hermanos y hermanas, o la casa de Dios lo promueve para que lleve a cabo determinado trabajo o deber, esto no significa que tenga un estatus o una identidad especiales, que las verdades que comprenda sean más profundas y más numerosas que las de otras personas, y ni mucho menos que esta persona sea capaz de someterse a Dios y no traicionarlo. Tampoco significa que conozca a Dios y que sea una persona temerosa de Él. De hecho, no ha logrado nada de esto. La promoción y el cultivo son solamente promoción y cultivo en el sentido más simple, y no es lo mismo que haber recibido un destino y aprobación por parte de Dios. Su promoción y cultivo simplemente significan que ha sido promovida
y está a la espera de ser cultivada. El resultado final de este cultivo depende de si esta persona busca la verdad y de si es capaz de elegir la senda de búsqueda de la verdad. Por lo tanto, cuando en la iglesia alguien es promovido y cultivado para que sea líder, solo se le promueve y cultiva en sentido directo. No quiere decir que ya sea un líder capacitado o competente, que ya sea capaz de asumir la labor de un líder y hacer un trabajo real. Eso no es así. La mayoría de la gente no ve con claridad estas cosas y admiran a quienes son promovidos, confiando en sus fantasías, pero esto es un error. Independientemente de cuántos años lleve creyendo, ¿alguien que es promovido realmente posee la realidad de la verdad? No necesariamente. ¿Puede llevar a buen puerto la organización del trabajo de la casa de Dios? No necesariamente. ¿Tiene sentido de la responsabilidad? ¿Tiene compromiso? ¿Es capaz de someterse a Dios? Ante un problema, ¿es capaz de buscar la verdad? No se sabe. ¿Tiene la persona un corazón temeroso de Dios? ¿Y cuánto lo teme? ¿Es susceptible de seguir su propia voluntad al hacer las cosas? ¿Es capaz de buscar a Dios? Durante el período en que lleva a cabo el trabajo de líder, ¿se presenta ante Dios de manera regular y frecuente para buscar su voluntad? ¿Sabe guiar a la gente para entrar en la realidad de la verdad? Sin duda, es incapaz de tales cosas en lo inmediato. No ha recibido formación y tiene muy poca experiencia, así que no puede hacer esas cosas. Es por eso que promover y cultivar a alguien no quiere decir que ya entienda la verdad, ni que ya sepa cumplir satisfactoriamente con el deber. ¿Por qué digo esto? Para advertir a todos de que deben abordar correctamente la promoción y el cultivo de diversos tipos de talentos por parte de la casa de Dios, y que no han de ser duros en las exigencias a estas personas. Naturalmente, la gente tampoco ha de tener una opinión poco realista de ellas. Es de necios darles demasiado reconocimiento o reverencia, y no es humano ni realista ser demasiado duros en vuestras exigencias hacia ellas. Entonces, ¿cuál es la manera más racional de comportarse con ellas? Pensar que son personas corrientes y, cuando haya un problema que requiera búsqueda, hablar con ellas, aprender de los respectivos puntos fuertes y complementarse unos a otros. Amén. Las palabras de Dios son muy claras. Ser elegido como líder no implica que esa persona conozca la verdad y cumpla adecuadamente su deber. Los líderes también son corruptos. Puede que se rijan por sus caprichos y que vulneren los principios. Debemos discernir a la gente según los principios de la verdad y no seguirla ciegamente. Eso es. Además, aunque la verdad que enseñen los líderes aporte iluminación, es el esclarecimiento del Espíritu Santo y hay que aceptarlo de parte de Dios. No debemos idolatrar y seguir ciegamente a nadie. Si en el trabajo de un líder se dan errores o descuidos, o si él vulnera algún principio de la verdad, hay que abordarlo. Con amor se pueden brindar consejos para que el líder pueda cambiar y actuar según los principios. Así es. Pero como yo idolatraba el estatus, creí equivocadamente que Lucía, por haber sido líder superior, conocía la verdad mejor que yo.
tenía un concepto muy equivocado. Hacía años que ella era líder y tenía cierta experiencia. Sabía hablar de doctrinas y resolver problemas, pero eso no implicaba que comprendiera la verdad. Claro que Eso no. es. Quien realmente comprende la verdad venera a Dios, tiene principios y no actúa arbitrariamente según sus caprichos. Sí, A la luz de esto, la enseñanza y comprensión de Lucía normalmente sonaban bien. Decía que si no entendíamos, debíamos buscar la verdad, no aferrarnos a ideas. Pero ante los problemas, ella siempre hacía lo que quería. No aceptaba sugerencias de nadie, ni buscaba en absoluto. Solamente hablaba de doctrina, sin realidad alguna. Eso parece. No reflexionaba sobre su naturaleza satánica, arrogante, ni la entendía. Y estaba dispuesta a expulsar a gente para conservar el estatus. Era obvio que era una falsa líder y un anticristo. Así sí, es. sin duda. A Eleonora y a su familia los readmitieron después en la iglesia. Gracias a Estupendo. Dios. Al recordar que durante más de 2 meses no habían podido llevar una vida de iglesia, más todo el dolor que debían de haber padecido, me sentí tan mal que no lo sabría describir. Me odié por no buscar la verdad y tan solo escuchar a una persona. Si hubiera buscado los principios de la verdad y los hubiera readmitido en la iglesia, no se habría demorado tanto su entrada en la vida. Entendí entonces que, por idolatrar ciegamente, es probable que hagas el mal y te resistas a Dios. También odié mi confusión al seguir a alguien y cometer tal maldad. Luego leí estas palabras de Dios. La forma más simple de describir la creencia en Dios es confiar en que hay un Dios y sobre esta base seguirlo, obedecerlo, aceptar su dominio, orquestaciones y arreglos. Escuchar sus palabras, vivir y hacerlo todo de acuerdo con ellas. Ser un verdadero ser creado y temerlo y rechazar el mal. Esto es creer de verdad en Dios. Es el significado de seguir a Dios. Amén. Amén. Las palabras de Dios me enseñaron que, en la fe, temerle a Él, venerar su grandeza y buscar los principios de la verdad es lo mínimo que debemos defender. Sí, Sea quien sea, siempre que lo que diga concuerde con la verdad, síganlo. Rechacen firmemente todo lo derivado de fantasías humanas. Todo debe regirse por la palabra de Dios. Eso es la fe, seguir verdaderamente a Dios. Amén. Gracias a Dios. Entonces tuve muy clara mi futura senda en la que seguiría a Dios. Estupendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Un día, debatía la formación de personas con la líder de la iglesia, Aurora, y ella comentó que Viviana era capaz de conocerse a sí misma y que su enseñanza de la verdad era práctica y podría ser supervisora. Sin embargo, en mi relación con Viviana, descubrí que le faltaba aptitud y no comprendía la verdad con pureza. Era muy pasiva en el deber y no obtenía buenos resultados en meses. No era una buena candidata. Pero como la recomendaba Aurora, me pregunté si yo apreciaba correctamente las cosas. Ella era líder desde hacía años, su discernimiento debía de superar el mío. Supuse que debía seguirle la corriente. Sin embargo, me sentí culpable al pensarlo de ese modo. Me di cuenta de que me fijaba en el estatus de Aurora y en sus años de servicio como líder. No adulaba el estatus y el poder y seguía a alguien otra vez. sí. Pensé en Eleonora y su familia. Me angustiaban las consecuencias de idolatrar el poder y no defender los principios. Afrontar nuevamente algo así era una prueba de parte de Dios. Si seguía sin defender los principios y ayudaba a ascender a una persona inadecuada, eso demoraría la entrada en la vida de los hermanos. Cierto. Sí. Aurora era líder, pero no por eso conocía la verdad ni entendía a la gente a la perfección. Su sugerencia era algo que debía considerar. Tenía que considerar si según los principios había que formar a Viviana. Después, recabé unas evaluaciones de Viviana que confirmaron su falta de aptitud y que no hacía un trabajo práctico. No era una buena candidata. Le comenté mi opinión a Aurora y ella estuvo de acuerdo. Sentí que la única forma de estar en paz era no seguir ciegamente a nadie, sino practicar la verdad. Muy cierto. Han pasado más de 3 años desde el incidente con Eleonora, pero lo llevo grabado dentro de mi corazón.
Con esta memorable lección vi las consecuencias de seguir a una persona cuando se tiene fe. También experimenté que buscar la verdad y hacer las cosas de acuerdo con ella es la única vía para seguir a Dios y recibir su visto bueno. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Contemplar a las personas y cosas según las palabras de Dios.